Seguimos aquí en el segundo bloque y vamos a ver primero un dato estadístico. El 34% de muertes en siniestros viales son peatones, Pablo. Exactamente. Y hoy vamos a hablar de este tema específicamente porque es el Día del Peatón y nos acompaña el secretario de Transporte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Juan José Méndez. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo proteger justamente a los peatones en la Así ciudad es. de Buenos Aires? Una ciudad con un tránsito muy alto, muy denso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es prioridad para el gobierno de la ciudad, para Horacio, para todo el equipo, el de generar una ciudad de escala humana, le llamamos nosotros. ¿Qué es esto? Recuperar y diseñar la ciudad siempre pensando como principal actor al peatón. Porque independientemente de si viajamos en colectivo, manejamos un auto o vamos en bicicleta, en algún momento del día todos somos peatones, que es el nombre que le hemos puesto a esta campaña donde queremos revalorizar el rol del peatón y acompañarlo desde el Estado con infraestructura, mejorando las intersecciones. Hoy contábamos que hicimos más de 25.000 metros cuadrados de espacios que fuimos recuperando para el peatón, para hacer que los cruces sean seguros, que los autos disminuyan la velocidad cuando doblan en esquinas que antes eran peligrosas y las volvemos seguras. O sea, infraestructura, control, cambios en la legislación, un montón de herramientas que llevamos adelante para aumentar la seguridad del peatón. Juan José, ¿cómo se hace para cambiar la cultura de los conductores? Porque es muy habitual escuchar, ¿no?, de que algunos conductores viajan a Europa y se sorprenden de que paran en todas las esquinas y acá no, uno tiene que estar midiendo todo el tiempo. ¿Cómo se hace para transformar ese cambio cultural? Bueno, este reconocimiento de que todos somos peatones es invitar siempre al conductor a ponerse en el lugar del otro. Porque el que maneja un vehículo tiene todo el esfuerzo subsidiado, por decirlo de alguna forma, por la propia máquina, por el motor. Sin embargo, el peatón, el ciclista, son ellos mismos empujando con su energía el movimiento. Entonces siempre trabajamos con el conductor para que, lo primero, respetar la prioridad de paso. El peatón es el actor central de la movilidad. Y en la ciudad de Buenos Aires el respeto de la prioridad de paso es muy baja. Solo el 19% de los vehículos lo hace. O sea, 2 de cada 10 conductores frenan cuando alguien va a cruzar. El resto no. Entonces tenemos que trabajar para cambiar eso en la cultura de los porteños, que creemos que es algo posible, porque ha pasado con otros cambios culturales positivos como el de la bicicleta, y por eso aprovechamos este día, que es el Día Mundial del Peatón, para reconocer y para concientizar sobre la importancia de respetar eso. ¿El riesgo del peatón se centra más en una calle o en una avenida? Las avenidas o los espacios donde se desarrolla más velocidad siempre implican más riesgo para el peatón. Ajá. El principal factor de riesgo siempre es la velocidad. Entonces, por eso también es donde en las avenidas es mucho más común ver semáforos. Tenemos casi 13.000 esquinas en la ciudad, 1/3 de ellas tienen semáforos. Los semáforos son un elemento central para la seguridad del peatón. Pero ahora además estamos incorporando otros elementos, como sendas peatonales elevadas que obligan a reducir la velocidad. Esto lo podemos ver todo a lo largo de la 9 de julio, en el Metrobús de la 9 de julio, por ejemplo. Reductores de velocidad, rediseños de la esquina, como decía al principio, un montón de cosas que se pueden ir haciendo para que la esquina, sea de una avenida, de una calle, sean seguras para los vecinos. Claro. Hoy afortunadamente estamos hablando de educación, pero ¿qué rol ocupan las multas? ¿Qué rol ocupan en este sentido, digo, cuando ya la educación no llega a cambiar una conducta? Es otra de las patas, ¿no? Primero estaba la infraestructura, segundo está el cambio cultural, el trabajar en la educación, y tercero la sanción para aquellos que igual deciden manejar sin respetar las normas. Y siempre en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos años, velocidad siempre está en la número 1 del ranking de las infracciones, de las multas más frecuentes. Por supuesto, son millones de viajes que se hacen por día y cuando uno ve las multas en relación a ese millón de viajes, no son tantas, pero sí es algo sobre lo más importante de todo es respetar los límites de velocidad. No son un capricho, Sí, claro. o sea, salvan vidas. Y la violación de la luz roja del semáforo seguramente debe estar en el mismo ranking de la alta velocidad de un vehículo. Uno lo puede ver prácticamente a diario, lamentablemente. Sí, y en peligrosidad Sí, claro, es muy por peligroso supuesto. porque el peatón confía en el semáforo Desde ya. al momento de cruzar. Entonces es muy importante porque aparte el automovilista o el que conduce un camión o un colectivo, cuando viola una norma de tránsito, por sobre todo pone en riesgo la vida de terceros. Claro. Entonces, además del cuidado personal, es el cuidado de los demás. A veces el peatón siento que se arma, ¿no?, con una coraza
a la hora de salir a la calle, pero también muchas veces no respeta las normas. Hay algunos países, ¿no?, donde también se sancionan a los peatones. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo han pensado? ¿Lo han evaluado? Nosotros trabajamos mucho sobre el peatón, cuando todos somos peatones, en el cuidado personal, en el saber que la importancia de cruzar por una senda peatonal, por una esquina, pero también tenemos que entender que muchas veces van a cruzar por la esquina y nadie frena. Entonces sienten que cruzar por mitad de cuadra es lo mismo que cruzar por la esquina. Entonces es concientizar a los automovilistas del respeto del peatón y concientizar al peatón sobre el cuidado personal. Tiene que estar esa lógica de convivencia para después dar el paso a las multas al peatón. Hoy estamos focalizando por sobre todo en aquellos que generan el mayor daño, el que conduce el vehículo motorizado, el auto, y que cuando no respeta la norma pone en riesgo la vida de terceros. Juan José, ¿quiénes cometen la mayor cantidad de multas? ¿Conductores de automóviles privados, colectivos, camiones, micros? ¿Hay una estadística en esto? Sí, estadísticamente son automóviles particulares, porque son la mayor cantidad de vehículos que circulan por la ciudad. Los colectivos es algo que siempre venimos trabajando en capacitación de los conductores y con las empresas y con los conductores. Y lo que sí hemos notado positivamente en el último tiempo es que va disminuyendo la proporción de colectivos involucrados en siniestros viales con víctimas fatales. En el último año ese número es casi del 22% en el 2017, mientras que en el 2016 era casi el 30%. O sea, hay mucho trabajo de concientización y también de infraestructura. Cuando hacemos un metrobús o un carril exclusivo, ese colectivo y ese conductor del colectivo viajan más tranquilos, trabajan más ordenados, más seguros. Entonces eso mejora la seguridad vial también. Claro que sí. Muchas gracias por venir, Juan José. A ustedes por la invitación. Muchas gracias.